La mitosis es un tipo de división celular en la que previa duplicación del material genético, cada célula hija recibe una dotación completa de cromosomas idénticos al de la célula madre. La mitosis es el fundamento del crecimiento, de la reparación de los tejidos y de la reproducción asexual presente en muchos de los invertebrados que estudiaremos. A fin de realizar esta práctica, la realizaremos con raicillas de cebolla. El objetivo de esta práctica es hacer una preparación microscópica de células meristemáticas de la raíz de cebolla para en ella localizar y diferenciar con el microscopio las distintas fases de la mitosis o también llamada cariocinesis. Los materiales que utilizaremos son microscopio, portaobjetos, vidrio de reloj, pinzas finas, cuchilla de afeitar, tiras de papel de filtro, porcina acética tipo A y B, bulbo de cebolla recién germinada, pinzas de madera, mechero. Necesitamos que previamente se realicen algunas actividades. 3 o 4 días antes de hacer la práctica, debemos poner un bulbo de cebolla en un vaso de precipitado lleno de agua, de tal manera que la parte inferior del mismo esté en contacto con el agua. Al cabo de esos 3 a 4 días se habrán formado numerosas raicillas, cuyos ápices se utilizarán en esta práctica. Conviene realizar la práctica cuando estas raicillas todavía no han crecido demasiado. Con una tijera de punta fina, se cortan algunos extremos de estas raicillas, procurando que su longitud sea de unos 2 o 3 milímetros, ya que en esta zona de la raíz es donde se encuentran la mayor de la cantidad de las células en división. Estas se depositan en trozos pequeños en vidrio de reloj, en el que previamente se han vertido entre 2 a 3 ml de orceína acética A, cuya función es la de reblandecer las membranas celulares. Con la ayuda de unas pinzas de madera, se calentará este vidrio de reloj a la llama del mechero durante unos 8 minutos, teniendo el cuidado de que no entre en ebullición. El calentamiento termina cuando observamos la emisión de unos tenues vapores. Se coge entonces con las pinzas de punta fina uno de los extremos de la raíz, o sea un ápice, y se coloca en un portaobjetos, añadiendo una gota de orceína acética B, la que se deja actuar durante 1 minuto. La función de esta orceína acética B es la de completar el proceso de teñido de los cromosomas. Seguidamente debemos realizar un squash, que consiste en lo siguiente. Sobre el cubreobjetos que hemos preparado, se colocan unas tiras de papel de filtro, más o menos unos 5 o 6 trocitos. Luego se presiona suavemente con la yema del dedo pulgar, haciendo un giro de más o menos 60 grados. Consiguiendo así que las células queden en un solo plano y se elimine el exceso del colorante. Sin necesidad de retirar todavía el papel de filtro, se golpea, también suavemente con el extremo romo de una aguja enmangada o bien con el extremo plano de un lápiz para completar la disgregación de las células meristemáticas. Seguidamente debemos observar esta preparación con ayuda del microscopio, empezando con el objetivo de menor aumento para luego ir llegando así a un mayor aumento. En el objetivo de menor aumento observaremos gran número de células en las distintas etapas o fases de la división celular, en este caso la mitosis. Con un mayor aumento iremos viendo las distintas etapas, observando así que durante la interfase el núcleo eucariótico aparece encerrado dentro de la membrana nuclear, con el nucleolo perfectamente diferenciado y con una fibra de cromatina fácilmente observable por su facilidad para teñirse. La fibra de cromatina contiene el ADN y las proteínas asociadas al mismo. Su aspecto es similar al de una madeja de hilo o lana totalmente indiferenciado. Seguidamente podemos observar en algunas otras células el inicio de la profase, donde la cromatina sufre una progresiva condensación debido al superempaquetamiento y superenrollamiento de los cromosomas. Esto es el principio de la profase mitótica. Debemos tener en cuenta que este es un proceso, y seguidamente vamos así a llegar al fin de la profase. Según avance la profase, los cromosomas van individualizándose y van apareciendo como estructuras perfectamente diferenciadas dentro del núcleo celular. Este empaquetamiento de la cromatina es fácilmente entendible desde un punto de vista funcional del proceso. Mientras los cromosomas continúan condensándose y haciéndose visibles, su estructura de 2 cromatinas
En el citoplasma y más concretamente en los polos opuestos del mismo se van organizando unos centros emisores de microtúbulos. El nucleolo desaparece y la membrana nuclear se rompe y disgrega. De esta forma, estos microtúbulos pueden entrar en contacto con las regiones centroméricas de los cromosomas y unirse a los cinetocoros. Este haz de microtúbulos es lo que se denomina uso mitótico u uso cromático debido a su forma fusiforme. Durante la metafase, cada uno de los cinetocoros que cada cromatina empieza a captar estos microtúbulos, como consecuencia de ello el cromosoma se mueve por el citoplasma en movimientos de polarización u orientación y de congresión. Cada cinetocoro capta microtúbulos de un polo, su hermano del polo contrario. Por fuerzas de tensión el cromosoma se mueve hacia uno u otro polo. Cuando el número de microtúbulos captados por cada cinetocoro hermano es aproximadamente igual, las fuerzas de tensión se equilibran y el cromosoma tiende a quedarse en el centro de la célula. Al ocurrir este fenómeno en todos los cromosomas, decimos que se produce una congresión de los cromosomas en el centro de la célula, en la zona del ecuador de la célula. Esta congresión de todos los cromosomas en la placa ecuatorial de la célula es lo que denominamos metafase. Los cromosomas, además de estar en el centro, están orientados antitélicamente, esto es, las dos cromátides orientadas hacia polos opuestos de la célula. Seguidamente, durante la mitosis, llegamos a la anafase, cuando todos los cromosomas están dispuestos en la placa ecuatorial, se produce una nueva señal en la célula que produce que cada cinetocoro hermano sea arrastrado hacia un polo distinto de la célula. Esta separación de los cinetocoros conlleva la separación de las cromátidas hermanas, como podemos ver en la foto, con lo que el cromosoma se escinde en dos cromátidas y cada una de ellas migra hacia un polo celular distinto. Como cada cromátide es genéticamente igual a su hermana, a cada polo se dirige hacia cada celular y tendremos una información idéntica en cada una de ellas. Esta es la fase que denominamos anafase y que se caracteriza por la separación y migración de las cromátidas hermanas a los polos opuestos celulares. Seguidamente tenemos lo que es la anafase, que es cuando este viaje anafásico se culmina, teniendo así dos núcleos opuestos e idénticos que empiezan a ir adaptando la situación para empezar una nueva interfase. La cromatina empieza entonces a descondensarse, el nucleolo y la membrana nuclear vuelven a reconstruirse, se forman dos núcleos hijos. Esto es lo que denominamos telofase, y en realidad con ella termina lo que propiamente se llama cariocinesis, que es la división de los cromosomas. Sin embargo, seguidamente viene la etapa que se le denomina citocinesis, en la que se produce la división celular, completándose la parte del tabique o pared celular que aísla los dos núcleos. Esto se produce durante la citocinesis, que en realidad no es más que la división del citoplasma, teniendo así como resultado final dos células hijas idénticas a la célula madre, con el mismo número de cromosomas y sin variabilidad genética.